detecta cuáles son las principales situaciones de riesgo para que el chico consuma. Y se le aplica un instrumento que se llama cuestionario de confianza situacional, que está encaminado a identificar qué tan seguro o no se siente de consumir ante determinadas situaciones. Y lo que se encuentra es que las principales situaciones de riesgo que presenta el chico están relacionadas con sentir emociones desagradables, enojo, tristeza, ansiedad, por ejemplo, y el hecho de sentirse como con un exceso de confianza o de control, que todo está saliendo bien, y eso es un detonador para el consumo. Y otra situación de riesgo también identificada fue la necesidad física, y la presión de los pares, que más adelantito les voy a ir explicando un poquito más. Y las situaciones de menor confianza efectivamente estaban relacionadas con experimentar emociones desagradables y esta parte del autocontrol. Intervención. Se determina el tratamiento más intensivo, determinando para el chico 12 sesiones, una vez por semana. Y los temas implementados fueron muestra de abstinencia, análisis funcional, estrategias para reducirse al consumo, estrategias para regular la ansiedad, el enojo y el poder establecer metas o volverse a enfocar en ellas. Y ahorita las vamos a ir describiendo. Las metas que se hicieron en la intervención con el usuario fue pues lograr la abstinencia completa del consumo de marihuana y de las otras sustancias, disminuir el nivel de ansiedad y mejorar la concentración, es decir, que el chico pudiera incrementar el tiempo de atención en tareas escolares, también la realización de las tareas y que esta concentración también pudiera pues lograrla en las diferentes esferas de su vida. En la sesión se trabaja en la muestra de abstinencia. El usuario se compromete a mantenerse en abstinencia por un periodo de 90 días para marihuana y para las otras sustancias. Y lo que se hizo en esta sesión fue identificar justo los pensamientos que detonan que pudiera él ir a consumir o exponerse a una situación de riesgo de consumo. Se identifican estos pensamientos precipitadores como relacionados como el por qué voy a ir a la escuela, o cuando tenía alguna discusión con su mamá, mi mamá no me quiere, por ejemplo, y cómo implementar pensamientos no precipitadores, como no voy a aceptar consumir, me siento más tranquilo cuando no consumo. Se identificó también evitar estar en lugares que también podrían ser de riesgo, como estar con los amigos con los que consumía principalmente, y evitar estar en una calle específica y en un parque, que es como una de las situaciones que a él le movían más para consumir. Y bueno, se realizaron planes de acción a través de técnicas como modelamiento y ensayos conductuales para identificar los objetivos y estrategias para poder enfrentarlos. Logros obtenidos: logra mantener y reafirmar su compromiso al cambio, mayor seguridad de sí mismo para rehusarse a consumir, se sintió más motivado aplicando también las estrategias para enfrentar situaciones de riesgo, logra identificar consecuencias positivas de mantenerse en abstinencia, como tener una mejor relación con su mamá, pasar más tiempo con la familia, disfrutar actividades recreativas como ir al cine y sentirse mejor físicamente, dejar de sentirse cansado y poder pues comenzar poquito a poquito a realizar ejercicios, actividad física. En el siguiente componente, se trabajó en el análisis funcional del consumo. Este componente fue muy importante también porque se trabajaron en los precipitadores internos que detonaron o que detonan el consumo del chico. Por ejemplo, cuando tenía una discusión con su mamá, venían pensamientos como: ¿por qué le contesté? Mi mamá no me quiere, mi mamá no me apoya. Y esto llevaba a sentir sentimientos como tristeza, enojo, entre otras emociones, ¿no? Y precipitadores externos, como encontrarse con los amigos del punto de venta, ir al campo de fútbol donde consumían sus compañeros. Y en esta diapositiva analizamos, bueno, en esa sesión analizamos pues una situación donde hubo el mayor riesgo para poder implementar estrategias en diferentes situaciones. Entonces, en esa ocasión
que se analiza, él al discutir con su mamá e identificar estos pensamientos, recurre al consumo de marihuana, donde consume 5 cigarros y sigue de largo, llegando a consumir monas, cerveza, cigarro y cocaína en un periodo positivas a corto plazo, como olvidarse de los problemas, sentirse tranquilo, no sentir culpa, y se trabajaron en el haber dormido fuera de casa, hasta las más severas, es decir, se le pregunta también qué pasaría si él continuara consumiendo de esta manera o exponiéndose a estas situaciones. Y bueno, pues identifica pues llegar a tener problemas legales, problemas de salud, accidentes, entre otros. Y se trabaja en la cadena de cambio. Entonces se implementaron estrategias para cada precipitador y para que él pudiera trabajar, por ejemplo, en los pensamientos negativos, se identificaron como y se enseñan áreas como autoilusión, es decir, pensamiento negativo, en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las emociones, estrategias para ir regulando el enojo al baño a su cuarto y una estrategia como evitar permanecer pues un tiempo prolongado con él, ¿no? Y bueno, y se analiza también la cadena de conducta de no consumo. Se emplean estrategias como comenzar a programar alarma en las tardes, por ejemplo, para salir a caminar y se analizan los pasos para que él pudiera llevar a cabo esta conducta. Todas estas estrategias se realizaron con modelamiento y ensayos conductuales. En la sesión 3 se trabajó el control de la ansiedad. Se hizo, pues, qué es la ansiedad, cómo se identifica a través de los pensamientos, de las reacciones del cuerpo, y se trabajaron en estrategias para poder ir disminuyendo la ansiedad, como detención y cambio de pensamientos, la técnica de distracción, respiración profunda, y se analizó una situación paso a paso, ¿no? Que en este caso fue el haber acompañado a su mamá al mercado y el hecho de ver mucha gente, influyó en que él comenzara a sentirse ansioso. Actividades para la casa con registros de ocurrencia en donde él a lo largo de la semana iba a identificar situaciones que le generaran ansiedad y él la acción. Querida Fanny, parece que tenemos dificultades con tu audio. No te estamos escuchando. Si pudieras verificar, por favor, tu audio y tu conexión. Y si fueras tan amable, quizá de repetir una parte. Queridos colegas, vamos a verificar qué pasa con la conexión de Fanny. Parece que la perdimos. Ella físicamente no está aquí con nosotros, entonces vamos a verificar qué sucedió.
Les rogamos un minutito, por favor, para verificar con la ponente. Queridos colegas, estamos tratando de reconectar a Fanny. Les pedimos un minuto, por favor. Ya se está reconectando.
Muchas gracias a todos otra vez por su paciencia. Perdón con estos detalles del audio, porque bueno, son obviamente las cosas que tenemos que ir sorteando en esta situación de las sesiones virtuales. La gran ventaja es que estamos todos aquí conectados. Quiero comentarles que en lo que estamos restableciendo la conexión, porque ahí Violeta nos está ayudando, para conectarnos de nuevo con Fanny. Eh, Son cosas muy importantes que quiero resaltar del caso. Lo primero es que para muchos de ustedes no es del todo conocido que la Facultad de Psicología de la UNAM tiene esta clínica de atención de adicciones y donde se da servicio directamente a personas de distintas edades, y que en esta clínica las personas que forman parte del equipo de la Facultad de Psicología y las personas que también están participando en la maestría y en algunos cursos que se imparten desde la facultad, ahí es súper importante que se les da atención clínica a las personas que son tanto universitarios como de afuera. Y este servicio clínico nos permite tener un contacto muy amplio con personas de todos tipos de perfiles, de diversas edades, de distintos grupos sociales. Por supuesto, la mayoría son personas que viven ahí en la Ciudad de México, porque la clínica está ahí en la Ciudad de México, y el constante contacto que se requiere con la persona hace difícil que alguien venga de fuera, pero sin duda que es una amplia variedad de pacientes, y este caso del que nos está comentando Fanny el día de hoy, que es muy interesante por la cantidad de sustancias incluidas y las problemáticas detectadas, pero también por las distintas estrategias que se fueron aplicando por ahí. Tomen en cuenta que es un caso real, que es parte de la realidad, que es parte de la información que ustedes, ahora que empecemos con las preguntas y respuestas, pues ya van a tener de primera mano con Fanny, que es quien atendió directamente a esta persona. No sé si Bio por ahí ya nos pueden reconectar con Fanny directamente. Hola, buenos días nuevamente. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto, una disculpa por las fallas técnicas. Entonces, efectivamente, continúo con la presentación. Entonces, eh, estaba comentando sobre el registro de ansiedad y la identificación de las situaciones de riesgo en las que le haya experimentado ansiedad y las estrategias que empleó y los resultados, como lograr permanecer en clase y sentirse más tranquilo al estar en un lugar público. Entonces, a ver, entonces, bueno, en la siguiente sesión se trabajó estrategias para rehusarse al consumo. Se analizaron las ventajas de estar en abstinencia, se reforzaron todas las estrategias revisadas en las sesiones anteriores y se identificaron otras formas en las que él podría negarse al consumo, como recurrir a redes de apoyo, dar justificaciones, como por ejemplo, hoy no puedo, me siento mal, estoy yendo al doctor, entre otras estrategias. Se realizaron modelamientos y ensayos conductuales en situaciones específicas, como al salir de la escuela, encontrarse a un amigo, ¿no? Y se exploraron otras situaciones de riesgo, tratar de que el chico viera todas las posibles situaciones y que siempre iba a haber alguna estrategia que él pudiera implementar, como estar solo, presentar alguna discusión con su mamá, y bueno, y se elaboraron planes de acción al respecto. Se trabaja en el componente de control de enojo, esto también como parte de los resultados de la pre-evaluación, que eran una de las más estables y relacionadas con situaciones de riesgo de consumo, y se proporciona información sobre este componente, sobre el ciclo del enojo, y las estrategias para llevar a cabo. Se realizaron técnicas como emplear tiempo fuera, que es retirarse de la situación al momento de sentir enojo, la estrategia de distracción de pensamientos, brindarse autoinstrucciones positivas e identificar naturalmente, lógicamente, situaciones que le detonan enojo. De igual manera, se realizó un registro de ocurrencia
donde él pudiera identificar a lo largo de la semana sucesos negativos que le detonaran emociones de enojo y qué estrategias implementó después de las que se observaron en la sesión. En tratar de no entrar en conflicto, retirarse a su habitación, respirar profundo y darse una autoinstrucción. Y bueno, él identifica las consecuencias positivas de haber empleado estas estrategias, como reconciliarse con su mamá, en lugar de haber discutido y no haber realizado una actividad, salir al cine y pues sentirse más tranquilo. En la sesión 6 se abordó el tema de metas de vida, era retomar esas actividades que dejó de realizar, ¿no? Como estas inasistencias a la escuela, y realizar actividad física, y que fuera retomando poco a poco esas actividades. Y se establecen metas como regresar a clase precisamente, se llevan a cabo en obtener su horario escolar, tener listo su uniforme, levantarse temprano, entre otras acciones, y se determina la frecuencia con la que va a llevar a cabo esta meta. Se realiza también cómoda, establecer un horario fijo, programar su alarma y la frecuencia con que realizaría esta actividad. Y otra meta que se estableció fue ayudar en las tareas del hogar, como limpiar, barrer, lavar platos, y se llevaron a cabo acciones como, implementaron acciones como lavar los trastes después de comer, barrer todos los días, preguntarle a su mamá si necesita apoyo en algo más, y se determinó con la frecuencia en la que realizaría estas actividades. Logros obtenidos: él logra entrar a sus clases, esto le favorece también en la concentración y en la realización de sus actividades académicas, mejora la relación con su mamá, identifica que se siente más tranquilo al limitar el tiempo de ocio y mayor seguridad para poder plantearse pues otras metas de las que ya logró, como salir más seguido a lugares públicos, incrementar su rendimiento escolar y su rendimiento físico. Se realiza la evaluación post, donde el reporte logra la abstinencia de consumo, logró regresar a clases y asistir con regularidad, una mejora en la relación con su mamá y con su hermana, y además disfrutar actividades con su familia, mantener relaciones con amigos que no consumen sustancias, y se le realiza también el antidoping, donde sale negativo. Eso él obtiene en un nivel moderado en depresión y un nivel severo en ansiedad, y al finalizar la intervención disminuye los puntajes de la depresión como ansiedad. Y en la siguiente gráfica, bueno, algo que se hizo a lo largo de la intervención y es muy importante, fue ir evaluando cómo iban los cumplimientos de los objetivos de la intervención. Esto para plantear el tratamiento que necesitaba el usuario. Entonces, al inicio de la intervención, a él se le pregunta qué tan satisfecho o qué tanto se encuentra logrando el primer objetivo, que si recordamos es esta parte de la abstinencia. Y él brinda una puntuación de 6 en la primera medición, a la mitad del tratamiento aproximadamente, él se mantiene en abstinencia, dan una puntuación de 10, y en la tercera medición vuelve a obtener el mismo puntaje, es decir, que a lo largo de la intervención esta meta se cumplió satisfactoriamente. En la segunda meta fue disminuir el nivel de ansiedad. En la primera medición él manifiesta una puntuación de 6 en cuanto a cómo se siente él con estrategias para regular la ansiedad, y da una puntuación de 6, y a lo largo de la intervención la incrementa y poder regularlo cuando se siente de esta manera. Y en la tercera medición también da una puntuación de 10. Y en la tercera meta, la primera
Fanny, creo que tenemos otra vez problemas con tu audio. Les voy a compartir desde mi sesión la presentación. En realidad, Fanny ya estaba concluyendo, nos estaba presentando. Denme un momento nada más para compartirles la presentación. Nos estaba presentando los últimos resultados con respecto a las variables que estaban, que se propusieron en el plan de tratamiento. La primera que tiene que ver con la abstinencia y la puntuación de la percepción de avance del propio usuario. Entonces, en esta imagen que ustedes están observando, tenemos una primera medición, una segunda medición y una tercera medición, en la que la persona atendida pues está reportando su nivel de satisfacción con respecto a esta primera meta de abstinencia, sobre la disminución de sus niveles de ansiedad, que fue otra meta que se propuso dentro de la intervención. Se encuentra también una tendencia muy parecida, un menor nivel en la primera medición, por supuesto que es al inicio del tratamiento, y conforme va avanzando la intervención, en la segunda y tercera medición, pues alcanza un nivel de satisfacción de 10 de 10. Y finalmente, en mejorar la concentración, que era otra de sus metas de intervención, pues también tenemos la misma tendencia. Al egresar esta persona de la intervención, pues termina en una segunda y tercera medición con altos niveles de satisfacción con respecto a esa meta. En realidad esto era lo único que le faltaba a Fanny compartirnos. Voy a tratar, de ver si la tenemos por ahí para nuestra sesión de preguntas, pero si no, podemos de todos modos escuchar alguno de sus comentarios. Por ahí alguien nos preguntaba ya mucho más arriba en el chat respecto al papel de las enfermeras y enfermeros en este tipo de intervención. Entonces, como les comentaba José Luis, en este tipo de intervenciones, el caso que nos presenta Fanny es un caso que fue atendido de manera ambulatoria en el Centro de Prevención de Adicciones de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, en esta atención ambulatoria únicamente nos centramos en la atención psicológica y, por supuesto, si hiciera falta, la derivación o referencia, porque en este centro en particular, en ese momento todavía no contábamos con médicos, la referencia, pues, para abordar cualquier otra problemática que requiriera un acompañamiento médico. Pero me gustaría escuchar de nuestros colegas de otros países, de otros estados de nuestro país también, ¿cuál es su opinión, si tenemos por ahí colegas enfermeros, enfermeras, sobre el papel de estos otros profesionales de la salud en este tipo de intervención? Nosotros no contamos con la participación de enfermeros y enfermeras en este centro. Precisamente estamos trabajando ya con la Facultad de Medicina y Enfermería para tener personal de estas áreas, que para nosotros es muy importante, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna experiencia de este tipo, si ustedes en el centro de sus centros de trabajo echan mano de esta interacción profesional. ¿Algún enfermero, enfermera o médico o alguien que quiera
compartirnos un poquito al respecto. De todos modos, yo voy a ir leyendo. Aquí está Fanny también ya conectada, por si tuvieran también alguna pregunta directamente del caso. Entonces, es momento de escribir sus preguntas en el chat y las vamos a ir leyendo, o si quieren que los escuchemos, que para nosotros sería maravilloso, levantar la mano. Por ahí tienen el botoncito en el chat de participantes para levantar la mano y les podemos abrir el micrófono para escuchar su intervención. Por aquí preguntan, Fanny, en lo que algún... Sí. Perdón. A ver, vamos a escuchar a Alexander, que tiene la mano levantada. Alexander, te desactivo el micrófono, por favor. Te escuchamos. Muy buenos días. Saludos desde Colombia. Nuestra pregunta sería en torno de la abstinencia. ¿Ustedes trabajan directamente la abstinencia o también en algunos otros casos también hacen como un consumo moderado y lo van como reduciendo? ¿O siempre ustedes actúan siempre desde el principio con un objetivo de abstinencia total al consumo? Gracias. Gracias, Fanny. ¿Nos puedes comentar con respecto al caso? Claro. Con respecto al caso, el chico, al momento cuando él solicita tratamiento, el chico ya llevaba un periodo en abstinencia y su principal objetivo era lograr, más que nada, mantener la abstinencia. O sea, él ya estaba intentando por su cuenta dejar de consumir, y manifiesta en el motivo de consulta que no se sentía seguro de poder mantener esa abstinencia él solo y necesitaba intervención y apoyo, ¿no? Entonces él lo platica con su mamá y es cuando solicitan el tratamiento. Entonces el usuario se planteó desde el momento de la consulta la abstinencia y eso pues también hizo que la intervención pues fuera justamente enfocado a eso, en fortalecer también las estrategias que él estaba utilizando y que él tuviera todavía más apertura o más estrategias para poder mantener esa abstinencia. Muchas gracias, Fanny. La decisión de la abstinencia tiene mucho que ver con las características del caso y tratamos de que sea una meta viable y ajustada a las características del caso. Por supuesto que en algunos casos, dependiendo del nivel de dependencia, dependiendo también del nivel de motivación de la persona, se puede establecer al inicio una meta de reducción y que vaya en reducción gradual hacia la abstinencia, o incluso cuando el patrón de consumo no es severo, no existe nivel de dependencia en el caso de alcohol, se podría establecer incluso una meta de consumo de bajo riesgo que está dentro de los límites y criterios que establece la Organización Mundial de la Salud para consumir con bajo riesgo, únicamente hablando del caso de alcohol. Vamos a ir alternando las preguntas que vemos en el chat con sus participaciones. Por ahí tenemos la mano de Miguel Saavedra, que ahorita le damos la palabra, pero veo aquí algunas preguntas en común. Fanny, si nos quieres comentar al respecto. Vanessa Luna, Verónica Torres, nos preguntan sobre el abordaje con la familia. ¿Y hubo alguna estrategia involucrar a la familia en el tratamiento, en particular tratándose de un menor de edad? Si se hizo alguna intervención con la familia, nos preguntan por aquí, Fanny. Sí, sí, efectivamente, a lo largo de la intervención y de las 12 sesiones, la mamá estuvo acompañando al usuario en las sesiones. O sea, es decir, el chico desde el inicio refirió en varias ocasiones que para él su mamá ha sido un apoyo. En varias ocasiones de la intervención, sobre todo porque es menor de edad, pues se habló de los objetivos, se le explicó a la mamá el procedimiento, el trabajo, la realización de los antidopings, y en varios momentos de la intervención también se abordaron, o sea, se habló con ella, ¿no? Sobre cómo estaba observando el progreso de su hijo y si ella tenía alguna atención o algo, o una necesidad de atención o algo por el estilo. Fue un poco difícil integrar
por cuestiones laborales, porque si bien estuvo presente, también fue un poquito complicado por el trabajo de la señora, pero fue alguien que estuvo todo el tiempo presente y apoyando a su hijo en la intervención, y esto creo que también contribuyó mucho a que él también se mantuviera a lo largo. Gracias, Fanny. ¿Me escuchan? Sí, perdón, creo que por ahí seguimos teniendo dificultades con tu audio, Fanny, pero me parece muy importante señalar que... Sí te escucho, pero... Ajá. Sí, perdón, Fanny, me parece muy importante señalar precisamente el involucramiento de la familia en el caso de ya no escucho. Con adolescentes. Por supuesto que entre más se involucre la familia, la intervención con el adolescente va a ser mucho más efectiva, porque los familiares aún tienen todavía la responsabilidad y, por supuesto, al ser menor de edad, la capacidad de atender las necesidades del adolescente y de abonar al tratamiento a partir del establecimiento de reglas, de límites, por supuesto, de todo el apoyo que requiere el adolescente, en este caso, para manejar su tratamiento, ¿sí? Vamos a escuchar a Miguel Saavedra, que tiene la mano levantada desde hace un ratito. Miguel, gracias. Escuchamos. Buen día a todos. Les saluda Miguel Saavedra desde Tumbes, Perú. Tenía una duda o quisiera hacer un comentario respecto al síndrome de abstinencia. Ustedes referían que al inicio pues, se encontraba un estadio de contemplación del adolescente. En un estadio de contemplación vemos que el usuario adolescente está dudando en cambiar o no cambiar, ¿no? Todavía no hay una conciencia clara pues, de llevar el tratamiento, de dejar las drogas. Asimismo, referían pues, que había dependencia, por ende, pues, posiblemente existía el síndrome de abstinencia. Entonces, con el síndrome de abstinencia de una persona dependiente, en este caso de la marihuana, solamente se trabajó el tema, tal vez el tratamiento psicológico, tal vez se utilizó un tratamiento psiquiátrico como para disminuir la ansiedad del adolescente, sabiendo que es un tratamiento ambulatorio donde pues se le veía una vez por semana. Sí. Fanny, por favor, ¿sí nos escuchas? Fanny. Sí, precisamente cuando sí, más o menos. ¿Me escuchan a mí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, precisamente al momento de la preevaluación, por los porcentajes obtenidos en los indicadores de dependencia y los niveles de ansiedad y depresión, se le brindó una hoja de referencia para complementar el tratamiento con tratamiento farmacológico. La mamá ya contaba con un seguro, que esto facilitó el procedimiento y que el chico también pudiera integrar su tratamiento con la parte farmacológica. Sí llevó un tratamiento farmacológico el adolescente. Y como el chico ya se encontraba en abstinencia y era un poco difícil la parte escolar en el momento del ciclo en el que él se encontraba, fueron parte de las razones por las cuales no se derivó a un internamiento como tal, pero sí se procuró y sí se monitoreó a lo largo de la intervención que él tuviera el apoyo de ese tratamiento farmacológico. Precisamente los instrumentos aplicados al momento de la consulta fueron los que también pues llevaron a esta toma de decisión de completarlo con el tratamiento farmacológico. Muchas gracias, Fanny. Vamos a escuchar a los compañeros de Crati. Me aparece aquí, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, Fanny, te escuchamos. Le di la palabra a los compañeros de Crati. Ajá. Creo que no los escuchamos más bien a ellos. ¿Hola? Buenas, buenos días. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. Les saludamos desde Crati, Cuenca, Ecuador. Nuestra pregunta es la siguiente.
una vez que el paciente ha terminado el procedimiento de tratamiento, queremos saber si hubo algún tipo de estrategia en la etapa de mantenimiento y qué redes de apoyo se utilizaron para hacer la misma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Fanny. Sí, claro, sí, bueno, a lo mejor creo que no las tengo en las diapositivas, pero sí se realizó un seguimiento. Bueno, no, al finalizar sí, él logra mantenerse, o sea, en el último seguimiento realizado, él alcanza los 6 meses de abstinencia. Sí se realizó un seguimiento donde nuevamente se le volvieron a aplicar algunos instrumentos, sobre todo el de ansiedad y depresión, donde los resultados fueron mínimos. Nuevamente, en este seguimiento se realizó antidoping, donde también salió negativo a las sustancias, y se identificaron, o sea, se exploró si hubo o ha habido alguna situación de riesgo con el adolescente. Se hicieron 2 seguimientos al mes de finalizar el tratamiento y a los 3 meses. Bueno, ese fue el momento en donde se finalizó la intervención. Sí se realizaron y fue muy importante también porque pues ayudó a identificar algunas dificultades del chico, ¿no? Como el estar en la prepa, ansiedad, pues regresaba, ¿no? O la parte de discusiones con su mamá, si bien disminuyeron, también hubo en algún momento, pero a diferencia de antes, pues ya no fueron como situaciones que a él le hicieran pensar en el consumo. Entonces, nuevamente se repasaron las estrategias y se implementaron pues planes de acción para seguir pues teniendo una adecuada regulación de estas emociones y que esto no ocasionara una situación de consumo. Muchas gracias, Fanny. Por acá tenemos ¿Les escucha? ¿Me escuchan? Sí. Por acá tenemos comentarios en el chat. Jefe de enfermería nos dice, soy enfermera y somos los que estamos más directamente con el paciente y más tiempo con ellos a la vez. Me imagino que es en respuesta a lo que les comentaba yo al inicio del papel de los y las enfermeras. Entonces, a lo mejor si los colegas nos pueden platicar un poquito más qué tipo de intervención hacen ellos, qué tipo de trabajo. Por acá nos preguntan también si, bueno, insisten con el trabajo con la familia, por supuesto que ya lo habíamos abordado, es muy importante. Nos pregunta Cristian, Fanny, si el joven tenía predisposición a realizar las actividades del tratamiento, ¿cómo se manejó de entrada la apatía al tratamiento? Si es ¿Cómo qué? ¿Cómo se ¿Cómo manejó de entrada la apatía al tratamiento, la resistencia al tratamiento, si es que hubo? Sí, claro. Con este usuario particularmente, él llegó ya como muy receptivo de realizar las actividades. La verdad es que sí ha pasado en mi experiencia con otros adolescentes, donde es un poquito más complicado en cuanto a la realización de actividades en casa o esta parte de la resistencia, pero particularmente con el usuario, fue tan impactante para él el haber sentido que estaba perdiendo contacto con la realidad de raíz y consumo de una de las sustancias, que hizo que detonara también el motivo de que dijera hasta aquí. Entonces fue muy colaborador en las sesiones en cuanto a la realización de actividades, en cuanto a la realización de ensayos, registros de ocurrencia. Fue muy colaborador en este caso, a disposición totalmente a dejar de consumir. Y esto también fue muy coherente cuando, pues también en varias ocasiones, y de actitudes y de conductas en el adolescente. Y eso hizo que, o sea, eso favoreció tanto el tratamiento como que el chico se mantenga en la intervención y lograra la abstinencia. Gracias, Fanny. Tenemos una pregunta de Máximo Romero. Le doy la palabra, por favor. Hola, hola. Máximo Romero,
tienes activado tu micrófono, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Máximo Romero, tienes la mano levantada, te activamos tu micrófono, te escuchamos. Bueno, parece que no escuchamos a nuestro compañero. Intentamos ahorita, hacemos otro intento para escucharlo. Por acá nos comparten en el chat, Vanessa Luna, en particular en algunas UNEM-CAPA, que son centros de atención primaria a las adicciones de nuestro país, se cuenta con el apoyo de médicos pasantes, lo cual contribuye a brindar un tratamiento multidisciplinario. Esto permite brindar una retroalimentación más completa al paciente, en particular en lo referente a los efectos físicos del consumo. Del mismo modo, se cuenta con el apoyo de personal de centro de salud cuando el caso así lo requiere. Muchas gracias, Vanessa, por compartir. Por acá, alguien que no tiene nombre, dice usuario, nos comparte, considero también importante abordar el tema emocional, ya que se refugian en las adicciones las personas con valor emocional o simplemente para evadir alguna realidad que no soporta. Ah, perdón, aquí está el nombre, Glory. No, no estoy escuchando. Buenos días. Un comentario de la atención de... No. No escucho. Perdón, dirijo una pregunta de Patricio para Fanny y bueno, para todos en general, para reflexionar cómo se podría garantizar la calidad y eficiencia de esta técnica, tal como lo ha mostrado al tratar a mayor cantidad de pacientes, es decir, cómo garantizar la calidad frente a la cantidad de usuarios que precisen estos servicios. Creo que Patricio nos está planteando un problema que quizá tengamos todos en común, que es la alta demanda que hay de estos servicios y cómo manejar precisamente el tratar usuario tras usuario tras usuario. ¿Algún comentario, Fanny, en la residencia que tú cursaste? Hay un par de semestres particularmente donde están cargados de muchos pacientes. ¿Algún comentario sobre cómo manejar esta demanda sin perder la calidad del servicio? Sí, bueno, yo lo que agregaría y creo que es muy importante es que creo que la evaluación es un momento muy importante porque permite también identificar la necesidad y el nivel de intervención que requiere la persona. Entonces, justamente el nivel de intervención, es decir, si es breve, si es más intensivo, si a lo mejor quiere que las sesiones no sean una sola vez por semana, 2 veces por semana, es también muy importante, porque también, si bien hay una alta demanda, también, o sea, tanto es importante como cubrir las necesidades de atención de las personas, pero también se trata de dar una intervención pues enfocada en los principales objetivos que permita cumplirlos y poder atender a la población. Entonces, sí, la verdad yo también coincido que la demanda es bastante alta. Algunas estrategias que he visto que se implementan son de acuerdo al nivel de consumo y de necesidad de intervención, grupos específicos, tanto como familiares como para personas. Eso es alguna de las estrategias que en mi experiencia en la residencia tuve la oportunidad de
de observar. Cómo cubrir también a las personas, o sea, alcanzar la cobertura en función siempre y cuando de las necesidades de atención, del nivel de consumo y estas características que menciono. Muy bien, muchas gracias. Sí, definitivamente algo que se está promoviendo actualmente, dada la alta demanda en los centros de atención, sobre todo en los centros ambulatorios, es el trabajo grupal. El trabajo grupal y la implementación de estas intervenciones que nos permite dar pues mayor cobertura sin perder, como lo decía el compañero que comentó, sin perder la calidad del servicio. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la sistematización y la documentación del caso en el expediente. En la medida en la que nosotros sistematicemos y documentemos nuestro caso, pues es que vamos a estar generando esa evidencia de que la calidad del servicio se está manteniendo, las estrategias de implementación se están manteniendo y entonces podemos evidenciar la efectividad de este tipo de intervenciones. Vamos a darle la palabra nuevamente a nuestros compañeros de CRATI, por favor. Días, le saluda Juan Nicola de CETAR CRATI. La pregunta es, en el caso de que el paciente fracase en la modalidad de tratamiento ambulatoria básica que plantean, ¿no? ¿Cómo se abordaría el caso a partir de ahí, ¿no? ¿Con un tratamiento ambulatorio más intensivo o ya se derivaría directamente a una modalidad residencial? Muchas gracias. Sí, si quieres, Fanny, me permito hacer un comentario al respecto. Efectivamente, estas intervenciones, las intervenciones breves, están planteadas en términos ambulatorios predominantemente por el nivel de consumo que tienen los usuarios que tienen el perfil precisamente para tratarse con intervenciones breves. Sin embargo, las intervenciones breves es posible hacerles ajustes en función de las características del usuario. Uno de los ajustes, como bien lo comentaban los compañeros, tiene que ver con intensificar el número de sesiones, es decir, quizá no ver a la persona una vez por semana, sino 2 veces por semana, por ejemplo, con las complicaciones que eso tiene también respecto a la agenda de los profesionales de la salud que están atendiendo. Modificaciones en cuanto al número de componentes, en cuanto a las estrategias implementadas que pueden intensificar un poco la intervención, es decir, la decisión no es tajante en términos de que no se está cumpliendo y entonces directamente esa persona se va a internamiento, sino que se tiene que ir ajustando la intervención en función de las necesidades y de las características. Como ustedes saben, el internamiento pues es un tipo de tratamiento que sobre todo beneficia pues a personas que ya tienen una dependencia severa, afectaciones en diversas áreas de su vida, necesidad por supuesto de atención especializada en términos médicos, psiquiátricos, etcétera. Entonces, la decisión de entre una u otra tiene mucho que ver con el nivel de consumo, con el patrón de consumo, pero también con el avance que las personas vayan presentando a lo largo de la intervención. E insisto, ese avance es el que nosotros tendríamos que estar documentando. Por acá los enfermeros y enfermeras se están manifestando, nos comentan desde la parte de enfermería se abarca la familia y o la red de apoyo a la par que el paciente y esto ha dado muy buenos resultados, es decir, estoy entendiendo entonces que los colegas enfermeros y enfermeras se están enfocando su trabajo, por supuesto, en el paciente, pero también a generar las redes de apoyo con la familia del usuario que está en atención, ¿sí? Vamos a escuchar a Lita, por favor, que nos tiene una pregunta. Adelante. Hola, sí, hablo desde Perú, desde el Centro de Salud Mental Comunitario. ¿Me escuchas? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Lita, por favor? Sí te escuchamos, pero... Sí, estoy hablando desde Perú, desde el Centro de Salud Mental Comunitario, y quisiera saber bajo qué criterio o bajo qué ítems se define el tiempo de internamiento de un usuario en un centro de rehabilitación. Gracias. La intervención que nos compartió Fanny, como les comentábamos en un principio, fue una intervención ambulatoria, es decir, estamos hablando de un nivel de intervención breve que va de 8 a 10 sesiones más o menos, y cuando hablamos de internamiento, pues tiene mucho que ver con los componentes que se plantean dentro del trabajo. Generalmente, y en el caso de nuestro país, el internamiento está entre 1 y 3 meses,
precisamente para trabajar todos los componentes que se requiere, porque ustedes saben que además en el internamiento no solamente se trabajan intervenciones de este tipo, sino que también hay intervenciones, por supuesto, de los que los usuarios se benefician, que tienen que ver con grupos de ayuda mutua, con intervenciones que abarcan también cuestiones espirituales, cuestiones también de habilitación para el trabajo, para cuestiones laborales, es decir, es un servicio mucho más integral que requiere mucho más tiempo de atención. El estándar, el promedio que se trabaja en internamiento en nuestro país es alrededor de 3 meses. Y esos 3 meses son los que permiten precisamente a la persona pasar por todas estas estrategias y fortalecerse y, por supuesto, desintoxicarse y generar abstinencia en preparación para su egreso. ¿Sí? Vamos a escuchar a otros compañeros de CSMC Piura. Por favor, les doy la palabra. Parece que cambiaron de opinión y ya no levantaron la mano. Vamos a revisar algunas cuestiones en el chat. Vamos a empezar a cerrar, a ir cerrando la sesión. Tuvimos, por supuesto, algunos inconvenientes de audio y demás, pero vamos a ir tratando de darle cierre. Yo sé que hay muchísimas preguntas que, por supuesto, nosotros nos comprometemos a responder si no se puede en esta sesión por correo, en las redes, en ISUB. También están las preguntas que se han quedado pendientes en nuestras sesiones anteriores, van a estar ahí con sus respectivas respuestas, pero hago un paréntesis para comentarles que en el chat están ustedes recibiendo el link para la encuesta de cierre. Por favor, les pedimos que ingresen, que llenen esta encuesta de cierre, porque con esos datos precisamente se va a elaborar sus constancias. Entonces, es importante que entren, que la llenen en este día para que puedan elaborarse sus constancias y se les puedan enviar sus constancias, ¿sí? Voy a leer algunas de nuestras preguntas. Por acá voy a insistir en lo que comentábamos de la importancia de trabajar en familia. Por acá también, Fanny, nos preguntan si la persona tuvo alguna recaída o desliz dentro de su tratamiento y cómo se abordó. Durante el tratamiento y el seguimiento no se presentó recaída. El chico ya había tenido anteriormente varios intentos de dejar de consumir y ahí es cuando se presentaron recaídas, pero no había acudido a tratamiento, ¿no? Pero durante la intervención el chico, el caso no presentó recaídas. Ok. Es importante dentro de la intervención considerar que una recaída es algo que puede pasar, de hecho es algo muy común y muy frecuente, y es necesario estar preparados para abordar esta recaída, es decir, para enfatizar las habilidades que ya ha adquirido el usuario dentro de la intervención. Analizar la recaída es fundamental, que ustedes puedan identificar cuáles fueron los elementos que llevaron a la persona a tener una recaída para poder prevenirla en un futuro, por supuesto abordando los elementos que llevaron a esa persona a la recaída. Entonces es muy importante cuando se presenta hacer el análisis exhaustivo de esa situación para poder preparar a la persona para evitar esa recaída, no precisamente evitando la situación, sino enfrentando la situación de manera efectiva y de manera que esa situación no le lleve al consumo. Por acá nos pregunta Juvencia, sabemos que es fundamental que el usuario que busque la rehabilitación. ¿Qué pasa con los familiares que quieren el cambio para sus usuarios y estos no quieren recibir ayuda? ¿Me permitiría, Fanny, yo hacer un comentario? Si tú tuvieras alguno, por favor, adelante también. Respecto a esto, hay muchos casos y es común también en el caso de adolescentes que estén resistentes a la intervención o que no consideren la intervención como una opción en su vida en ese momento.
Pero es muy importante que si ustedes reciben al familiar, como seguramente lo hacen, se trabaje directamente con el familiar con sus propias metas. Uno de los errores más frecuentes que solemos cometer cuando trabajamos con los familiares de personas que consumen es orientar las metas del familiar precisamente hacia la persona que consume. Y entonces muchas veces, porque el familiar llega con esa necesidad y con esa inquietud, muchas veces el familiar quiere establecer como meta de su intervención, pues que su hijo, que su esposo, que su familiar, muchas veces. Y eso va a ser realmente complicado si el usuario, por supuesto, no está en tratamiento, si no está motivado. Entonces, la recomendación siempre en el trabajo con el familiar es centrar las metas en el familiar, por supuesto, y centrar las metas a que el familiar desarrolle habilidades precisamente para mantener su bienestar, para sentirse mejor, para disminuir ansiedad, para disminuir depresión, para disminuir tristeza, para habilitar su funcionamiento en actividades diarias, independientemente del consumo de su familiar. Por supuesto que idealmente y también mediante estrategias de comunicación y demás, se puede promover que el familiar que consume se incorpore a una intervención, pero si tenemos la oportunidad de trabajar con un familiar, aunque el usuario, la persona que consume no esté en tratamiento, hay mucho que podemos hacer con el familiar para promover su bienestar, por supuesto, idealmente promover que su familiar deje de consumir, pero si centramos las metas del familiar en él mismo, va a ser mucho más efectiva la intervención. Exacto. Vamos a seguir, voy a leer un par de preguntas más y les voy a dar paso a los compañeros de la CICAD para hacer el cierre. Por ahí tenemos la presencia de Jimena, que seguramente nos querrá dirigir por acá. Fanny, pregunta por acá, Lita, ¿qué actividades realizó mientras estuvo en entrenamiento? Me imagino que se refiere a cuáles fueron estas actividades de promoción de la salud que le permitieron al usuario mantener su abstinencia. ¿Me podría repetir la Sí, nos pregunta Lita, ¿qué actividades realizó el usuario mientras estuvo en tratamiento? Es decir, me imagino que se refiere a qué actividades fueron las que estuvieron promoviendo la abstinencia, esas conductas alternativas, esas habilidades entrenadas. Interés en realidad deportivo. Una de las estrategias que se implementó o planes de acción fue empezar a caminar en el parque. Él tenía como poca motivación para nuevamente empezar, ¿no? A hacer ejercicio. Entonces, lo que lo motivó es, pues, sacar a pasear, por ejemplo, a su mascota, y en salir con su hermana o salir con su mamá a realizar ejercicio en las mañanas o en las tardes. Otra de las cosas que él había dejado de hacer, y que eso también favoreció la relación con su mamá y con su hermana, fue el implementar actividades culturales o recreativas con ellas. Como en alguna ocasión recuerdo que me comentó que tuvo una boda y él incluso había dejado de asistir como a reuniones familiares, ¿no? Entonces planeó, o sea, a él le motivó el hecho de comprar ropa, de salir con su mamá y prepararse para el evento, ¿no? Otra de las actividades que también lo mantuvieron, contribuyeron a este logro, fue actividades como salir al cine, ir al teatro, incluso actividades más sencillas como apoyar a su mamá en ir a hacer el súper, en mejorar algunos desperfectos del hogar, limpiar. En estas actividades él las había dejado de realizar, y el volverlas a retomar y con su familia fue como algo que contribuyó mucho para mantenerse en abstinencia. Gracias, Fanny. Es bien importante también que estas actividades que nosotros como profesionales vamos a promover en la persona que estamos atendiendo, que estas actividades realmente compitan con el consumo, es decir, que realmente sean actividades que le generen a la persona satisfacción, que le generen momentos agradables, que también estén
funcionalmente relacionadas al consumo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en nuestro análisis funcional encontramos que el consumo de sustancias tiene que ver con manejo de enojo, con manejo de ansiedad, es decir, que esos son los disparadores, que esas son las situaciones en las que la persona consume, pues es necesario que nuestras actividades también estén orientadas precisamente al manejo de enojo, al manejo de ansiedad, para que realmente sean actividades efectivas que promuevan la abstinencia de la persona. Tenemos muchísimos comentarios. Voy a finalizar reiterándoles primero que está en el chat la liga para que por favor entren, contesten y podamos enviarles su constancia de participación. Voy a leer un último comentario de cierre, una reflexión que nos comparte el psicólogo Felipe. En relación al trabajo disciplinario, es de suma importancia involucrar a todas aquellas áreas de la salud de las cuales tengamos acceso. Es una fortuna que ustedes cuenten con área para atención para personas con consumo de sustancias dentro de la facultad. Sería idóneo elaborar protocolos de atención en conjunto con las demás licenciaturas, en donde intervengan estudiantes de medicina, psiquiatría, neurología, pensar en un espacio de internamiento o de medio camino y que los jóvenes enfermeros o trabajadores sociales también participen activamente en el seguimiento con los familiares y seguimiento de las áreas pertinentes en caso de que el paciente tenga problemas laborales, legales, jurídicos, etcétera. Me parece, Felipe, un comentario porque creo que es algo que hemos estado resaltando no solamente en esta sesión clínica, sino en las dos anteriores. El trabajo multidisciplinario y, por supuesto, el beneficio que puede representar para la persona que atendemos, incorporar a toda esta diversidad de profesionales de la salud, como todos los que se encuentran ahorita conectados con nosotros, precisamente para beneficiar e integrar un tratamiento mucho más fuerte para la persona que consume. Definitivamente me parece que es hacia allá, hacia donde tenemos que caminar. En la facultad se está promoviendo la incorporación de médicos, la incorporación de enfermeros y enfermeras. Ahorita vamos a empezar a tener personas de servicio social de esas áreas, precisamente en el centro de adicciones. Y pues la idea es cada vez poder integrar este equipo multidisciplinario y definitivamente la incorporación también de los familiares, que veo que es algo que han estado mencionando constantemente, que me parece fundamental también el trabajo con los familiares dentro de estas intervenciones y que por supuesto también todos los profesionales involucrados tengan este trabajo con los familiares, ¿sí? Voy a darle la palabra para cerrar esta sesión al doctor José Luis. Seguramente la doctora Jimena también nos querrá compartir algún mensaje. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradecemos de verdad infinitamente su presencia. Nos hace muy felices ver en estas sesiones esta cantidad de participación y de interés. Yo sé que se quedan muchas preguntas y comentarios bien importantes pendientes. Vamos a estarlos resolviendo en el foro ISUB para que por favor ahí participen, continuamos con esta comunicación, con este diálogo que se está abriendo y que me parece formidable para todos. Y le doy entonces la palabra al doctor José Luis Vázquez. Les agradezco nuevamente su participación. Les reitero, por favor, la encuesta para que podamos emitir sus constancias. Les reitero que ahorita seguramente también lo hará José Luis, la invitación para el lunes para nuestra sesión académica, la conferencia de la doctora Lidia Barragán, experta precisamente en tratamiento breve. Entonces, los esperamos el lunes, los esperamos el siguiente mes con nuestra siguiente sesión clínica. Y bueno, sin más, me permito entonces también agradecer, por supuesto, a Fanny, que estuvo con nosotros compartiendo su trabajo, compartiendo este caso. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Fanny, a todo el equipo de la UNAM que está detrás tras bambalinas, ahí ayudándonos con toda esta coordinación. De verdad, muchísimas gracias por todo.
Bueno, y también nada más brevemente para que Jimena ya nos dé sus palabras de cierre y en agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que se conectaron, la gran cantidad de personas que se conectaron de muchos países latinoamericanos. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy interesados en seguirlos apoyando, en seguirles dando información. Visiten las redes que tenemos ahí para ustedes en ISOP, particularmente la red de tratamiento, donde estamos compartiendo información de muchas otras temas, pero con el tema particular o en el enfoque específico de tratamiento, que es lo que tiene que ver con la sesión del día de hoy, y recordando lo que ya mencionó Violeta, de invitación de lunes, llenen la Liga para la Constancia, y por supuesto que los esperamos en las próximas actividades. Ha sido un honor, un placer, nos mantenemos en comunicación, y le damos la palabra a Jimena Kalapsky, jefa de reducción de la demanda, de la unidad de reducción de la demanda, aquí en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Gracias. Hola, no sé si me veo José Luis. Perfecto. Bueno, solamente felicitarlos, dar el cierre de esta reunión del día de hoy, felicitarlos, agradecer a la UNAM por todo el trabajo que están haciendo, felicitarlos a todos ustedes también por participar de estas sesiones que yo creo que son muy importantes para poder hacer cada vez un trabajo de mejor calidad, para poder intercambiar experiencias, resolver dudas. Sabemos que el trabajo con esta población, el trabajo con drogas es un trabajo bastante difícil, que muchas veces tiene muchas frustraciones y a veces se hace bastante aislado también. Entonces, el poder contar con esta facilidad que nos da la tecnología para poder unir a tantas personas de distintos lados y poder hacer un trabajo más clínico, más de supervisión, de asesoría de casos, muy, muy relevante para mejorar la calidad de nuestras atenciones. Una de nuestras líneas de acción dentro de la CICAD justamente tiene que ver con mejorar la calidad de los programas y de las atenciones que se dan en los programas de tratamiento. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos que el poder tener sesiones clínicas es una herramienta fundamental para poder lograr ese objetivo. Otro aspecto más que yo sé que, bueno, José Luis ya se mencionó anteriormente, se ha mencionado, es que estamos coordinando para la región de las Américas lo que tiene que ver con los capítulos nacionales de ISAP. Por lo tanto, todo lo que ustedes puedan contribuir a los foros que ya están armados sobre tratamiento y sobre otras temáticas es muy relevante también para nosotros. Y bueno, los vamos a dejar invitados también a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que si tienen alguna duda o quieren presentar alguna iniciativa, lo puedan coordinar también con José Luis, y seguiremos apoyando el trabajo en este curso de la UNAM. Así que bueno, nada más que despedirme, felicitarlos y nuevamente agradecer a la universidad por esta muy buena instancia y esta muy buena capacitación y información que está entregando. Espero que tengan un muy buen día o tarde, ya no sé, depende del horario que estén conectados, un muy buen fin de semana y la invitación para que sigamos trabajando en esta temática. Muchas gracias, Jimena. Un gusto escucharte y saber que están pendientes allá de estas sesiones. Les reitero el agradecimiento a todos. Con esto damos cierre a nuestra tercera sesión clínica, reiterando la invitación para el lunes a la conferencia y para el próximo mes a la sesión clínica, ambas a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Por ahí nos preguntaban la hora. De todos modos, la información va a estar compartida en las redes. Muchas gracias a todos. Por favor, no olviden llenar su encuesta y que sepan que el chat y todas las preguntas y comentarios que hicieron se van a publicar con sus respectivas respuestas y demás en iSub. Entonces, para que estén ahí pendientes, por favor. Muchas gracias a todos y muy buen día. Hasta luego.